que piensan. 7 de la mañana con 42 minutos y saludamos a esta hora de la mañana al abogado constitucionalista académico de la Universidad Alberto Hurtado, Tomás Jordán. Abogado, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, muchas gracias por el contacto. Sí, queremos profundizar con usted lo que fue la decisión del día de ayer del Tribunal Constitucional a propósito de este requerimiento por los indultos presidenciales que concedió el presidente de la República en diciembre del año pasado. Le quería pedir su primera opinión, visión respecto de la decisión del TC y lo que ha sido, por cierto, también todo este proceso. Sí, yo creo que con lo del Tribunal Constitucional se cierra, primero que todo, una serie de acciones que se dirigieron contra los decretos de indulto dictados por el presidente. Recordemos que hubo una acusación constitucional de por medio, hubo también un requerimiento ante la Contraloría, que una vez que se presentaron estos requerimientos ante el Tribunal Constitucional, la Contraloría se abstuvo de conocer y por lo tanto quedaba pendiente cómo iba a resolver el Tribunal Constitucional respecto a la constitucionalidad o no de los decretos de indulto, y eso se resolvió ayer señalando su constitucionalidad, y por lo tanto el tema indulto queda cerrado jurídicamente, y eso es relevante para estos efectos. Abogado, buenos días. Hola. Llamó la atención ayer una declaración del senador Chaguán diciendo que todavía quedaba una instancia que era que el presidente, una instancia administrativa, dijo, que era que el presidente retrotrayera o invalidara, ¿no es cierto?, sí, alguno de esos indultos. ¿Eso es efectivo? ¿Puede ser? Es muy difícil porque... Digo, más allá de la decisión política del presidente que uno puede suponerla, sí, ¿no? Sí, yo creo que aquí hay que diferenciar dos cuestiones que son muy relevantes. Uno es lo político y la disputa política que se produjo y se puede producir respecto de la facultad presidencial del indulto. Okay. Dos, tiene que ver con lo estrictamente jurídico. ¿Y por qué lo digo? Porque uno de los argumentos que se señaló ante el Tribunal Constitucional por los requerentes es una cuestión que evidente en este aspecto jurídico, que es un decreto, y que un decreto tiene que ser fundado, y la gran parte de la discusión giró en torno a si eran fundados o no. ¿Por qué lo digo? Porque si es un decreto, es un acto administrativo del presidente, y uno de los elementos que tiene la ley de procedimiento administrativo para no poder invalidar, para que no procede la invalidación, tiene que ver cuando estos actos administrativos, en este caso el presidente, conceden derecho en favor de terceros. Y el indulto, por eso digo, independiente de nuestra posición política sobre el indulto, es un acto que concede derecho en favor de terceros porque le conmuta la pena y decreta su libertad. Por lo tanto, desde el punto de vista estrictamente jurídico, la invalidación es una institución que, a mi juicio, no procede por los mismos argumentos de las propias personas que requirieron ante la instancia, en este caso el Tribunal Constitucional. Porque si no, habría una infracción por parte del presidente respecto a la propia ley de procedimiento administrativo, y eso yo creo que tanto el ministro de Justicia como otras autoridades, yo creo que me recuerdo, y ahora que usted me lo pregunta, que la misma ministra vocera lo dijo en su oportunidad, que no procedía la invalidación porque se habían concedido beneficios en favor de estas personas. Por lo tanto, el camino que señala el senador Chaguán, jurídicamente, a mi juicio, es improcedente. Uh-huh. Abogado, ayer también, luego de conocer la decisión del TC, algunos parlamentarios, principalmente de Chile Vamos, aducían que este voto dividido que hubo en la resolución final del TC daba cuenta de que efectivamente se podían establecer ciertas discriminaciones o irregularidades en los actos que finalmente cometió el presidente o en su decisión de indultar a estas personas. ¿Están así o es básicamente una interpretación política de lo que ocurrió? A ver, el voto fue dividido 5-3, es un hecho. Los 3 votos, por lo que hemos sabido también por la prensa, porque no se ha publicado la sentencia, tienen que ver con acoger parte de los argumentos que señalaban los requerentes, que habría eventualmente una discriminación con relación a que a algunas personas se les concedió indulto y otras no.
Lo que pasa es que eso tiene que ver con la institución del indulto, que es una institución que se llama graciosa, es decir, que radica exclusivamente en la voluntad de la presidenta de concederlo. Lo importante es que las personas lo pidan y cumplan los requisitos de la ley de indulto particular. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que más allá de una lectura política de la situación, porque al final del día hubo una pugna política en torno a la procedencia política o no de los indultos, lo claro está en que el voto mayoritario del Tribunal Constitucional estimó que los indultos fueron concedidos conforme a la Constitución y la ley, y eso es relevante porque siempre en el mundo del derecho pueden haber distintas lecturas o interpretaciones de las propias normas, pero lo claro está en que la mayoría de 5 votos entendió que el presidente procedió de acuerdo a la Constitución y la ley por una cuestión que es bien basal en esto, que es que el indulto es una facultad que la Constitución le concede, en este caso al presidente Boric, para proceder y por lo tanto, si alguien se quiere inmiscuir en los fundamentos, está, entre comillas, reemplazando o tratando de reemplazar la voluntad presidencial, y eso es lo que no procede constitucionalmente, y eso me parece que es lo que queda claro en la decisión del tribunal de ayer. Porque uno puede o no estar de acuerdo con el indulto, uno puede o no estar de acuerdo con el fundamento, pero lo que está claro es que eso es una atribución única del presidente de la República. Y ahí viene otra discusión, que es si queremos mantener la institución del indulto de esa manera o no, el indulto particular, pero esa es otra discusión que es ajena a lo estrictamente jurídico que se examinaba y se resolvió ayer. Sí, Tomás, efectivamente hoy existe esa atribución y la han ejercido, a lo menos de lo que se conoce, todos los presidentes desde el año 90 en adelante, y no recuerdo realmente en dictadura porque ellos en general no juzgaban a sus delincuentes. Pero más allá de eso y de la discusión que señala respecto a si nos parece bien o no nos parece bien que exista la institución del indulto, desde el punto de vista del análisis político y de sus efectos, ¿cree que después de esto, todo este escándalo que se ha hecho alrededor de estos indultos, hay alguna posibilidad de que el presidente pueda ejercer nuevamente el resto de su mandato, otra vez algún indulto? ¿Sabes qué? Yo creo que esto va a estar un poco mediado por la discusión constituyente, porque al final del día, justo este episodio de indulto está mediado por el inicio en esta semana de la discusión constitucional, la comisión de expertos y después el Consejo Constitucional. Por lo tanto, yo creo que antes que el presidente Boric pueda eventualmente ejercer nuevamente su atribución, va a haber seguramente en la discusión constituyente una discusión sobre la institución del indulto. Me parece que políticamente hablando, en el sentido del escenario, parece que ese es el camino que se ha venido esbozando respecto a la institución. Es decir, si constitucionalmente se va a consagrar esta atribución graciosa absoluta, o se le van a poner algunas condiciones, elementos, eso es una cuestión que seguramente se va a dar ya sea en la comisión experta o en el Consejo Constitucional. Si no, claro, ahora, hay que contextualizar que siempre, o muchas veces más bien, la concesión de indulto ha sido objeto de cuestionamiento, de polémica política, y eso no ha obviado que todos los presidentes, como tú bien dices, hayan utilizado el indulto para efectos de resolver ciertos problemas que son una mezcla entre jurídico y político. Y por tanto, yo no descarto que eventualmente pasado un tiempo razonable, que seguramente post proceso constitucional, si es que no se cambia la institución o se cambia, lo puede ejercer, sobre todo si es que se modifica la institución, vuelve, por decirlo así, en un nuevo momento, la institución del indulto con distintas características eventualmente podría ejercerse. No. Yo creo que la discusión sobre el indulto siempre va a ser compleja, siempre va a estar en una disputa política respecto de las personas que se indultan y de la manera en que el presidente ejerce esta facultad. Eso ocurrió en el pasado, ocurrió ahora y seguramente la próxima vez que se ejerza también. No. Es parte como de la política propiamente tal. No le veo, la verdad no le veo tanta complejidad en ese tema.
Ujú. Estamos conversando con el abogado constitucionalista Tomás Jordán. Abogado, a propósito de cambios que se podrían realizar o no a las instituciones en el nuevo proceso constitucional, el Tribunal Constitucional también siempre, o por lo menos desde que ha comenzado a hablarse de una nueva constitución, ha estado como uno de los puntos o instituciones afectas a una eventual modificación o cambio o reforma. De hecho, ayer a los parlamentarios, sobre todo de Chile Vamos, que hasta hace poco defendían la estructura que tiene actualmente el Tribunal Constitucional, manifestaban sus reparos por la composición que existe actualmente de sus jueces, y en ese sentido vuelve el debate respecto de cuál es la definición finalmente del Tribunal Constitucional. Estamos hablando de una tercera cámara, es decir, un tribunal propiamente tal, que incluso ha generado pugnas al interior de sus propios integrantes en el pasado. ¿Qué hacer en ese sentido, abogado? ¿Se debe avanzar hacia una reforma al actual tribunal? ¿Se debe mantener tal cual como está con algunos cambios? ¿Cómo lo ve usted? A ver, primero que todo, no me puedo pronunciar mucho en el fondo porque ustedes saben que yo soy parte del Comité Técnico de Admisibilidad y eventualmente una norma aprobada que tenga relación con el tribunal o la Corte, que fue lo que fijó el índice, puede ser que tenga que conocerla y resolverla en el comité. Entonces, lo que sí es claro es que ha habido una discusión de hace mucho tiempo sobre el tribunal, su composición, su forma de nombramiento y las atribuciones. Pero eso es parte de la discusión constitucional que se está dando, es parte del índice inicial que señalaron los expertos la semana pasada, que acordaron, y por tanto lo más seguro es que sea una discusión en torno a él. También se dio en la Convención Constitucional. Recordemos que inicialmente habían voluntad de eliminarlo, después termina existiendo una Corte Constitucional con cierto parecido al Tribunal Constitucional actual, pero ahí no me gustaría pronunciarme mucho más porque eventualmente me podría tocar pronunciarme sobre alguna norma aprobada que tenga que relación con la Corte Constitucional que se puede diseñar, ya sea en la Comisión Experta o en el Consejo Constitucional. Sí, abogado, llamó la atención ayer algunos comentarios particularmente, ¿no es cierto?, de sectores de la oposición, aunque en el caso del oficialismo tampoco había un respaldo cerrado a los indultos, y en eso hay que ser bien clara. Hubo críticas de todos los sectores respecto a por lo menos las personas indultadas. Pero independiente de eso, llamó la atención la descalificación que se hizo a los integrantes en términos de sus preferencias, sus características, en fin, y más que al fallo. Y a uno le llama la atención eso porque cuando se trata, por ejemplo, de fallos de la Corte Suprema o de algún otro tribunal, cuando alguien se permite, o alguno de nosotros como ciudadanos decimos que no estamos de acuerdo y criticamos el fallo, se alzan voces inmediatamente de rechazo, como que esos son fallos sagrados que no se pueden cuestionar. Y en todo caso se cuestionan los fallos, pero no a las personas. Sí, lo que pasa es que el Tribunal Constitucional tiene una forma o atribuciones que son radicadas que lo hacen diferente a la Corte Suprema. Voy a explicar. Si uno mira el control preventivo o este tipo de requerimientos, son instituciones o atribuciones que se les conceden para resolver asuntos que están muy ligados al mundo de la política. Y por lo tanto, ya sea el control preventivo de leyes, en que durante la tramitación de una ley, una minoría va al tribunal y le pide que se pronuncie, o en este caso en un requerimiento por una atribución que ejerció el presidente, hay una distancia corta entre la política y el Tribunal Constitucional, y por eso que habitualmente se generan estas discusiones y esta polémica respecto de la integración particular que en ese momento tenía el TC, porque no es solamente hoy día, recordemos hace muchos años atrás, con la píldora del día después, también hubo una disputa sobre la integración del tribunal, después con la discusión sobre aborto y objeción de conciencia institucional, el 2017 también se produjo una discusión sobre la integración. Entonces, ¿cuál es los elementos comunes en esos tres casos, indulto, píldora y aborto, que las facultades que tiene el tribunal lo ligan o lo ponen en una distancia muy estrecha con la discusión política coyuntural, y por lo tanto son los partidos, los líderes políticos los que se pronuncian sobre estos pronunciamientos? Y aquí hay una cuestión que
que universales las instituciones que tienen que resolver este tipo, que hay integraciones, por llamarlo así, más conservadoras en algunos momentos y hay integraciones que son más progresistas en otros momentos o liberales. Esto ocurre, lo hemos visto a nivel siempre de noticias, o conocemos, lo sé, la Corte Suprema norteamericana, cómo falla de acuerdo a su tipo de integración. Entonces esto es una cuestión muy propia de los tribunales colegiados y en el caso del Tribunal Constitucional es porque sus atribuciones lo hacen intervenir dentro del espacio o muy cercano al espacio de las decisiones políticas, ya sea en este caso el presidente o en el caso de las leyes cercanas a las decisiones que toma el legislativo. Por lo tanto, es común y habitual que se produzcan estos pronunciamientos sobre los integrantes y cuáles son sus posiciones. Y recordemos que en estos días la prensa igual ha hecho como un mapa de los integrantes del tribunal y en qué posiciones estarían antes de resolver de lo que se resolvió ayer. Entonces me parece que esto da cuenta de una cuestión que es diferente a la Corte y que seguramente se ha discutido anteriormente, que tiene que ver con la forma de nombramiento y cuándo interviene el tribunal. Pero eso es una cuestión que a mi juicio radica en la próxima discusión constitucional, si esas atribuciones se mantienen o se cambian. Tomás Jordán, abogado constitucionalista académico de la Universidad Alberto Hurtado, integrante además del Comité Técnico de Admisibilidad del nuevo proceso constitucional. Agradecerle que haya estado con nosotros esta mañana. Que tenga un buen día. Buen día, muchas gracias, que estén muy bien. Buenos días. Bueno, Juanita, con esta conversación ponemos fin a esta primera parte del programa. Son exactamente las 7 de la mañana con 59 minutos, pero siga junto a nosotros porque en breve llega Patricio López para continuar con Radio Análisis, que recordemos dura hasta las 10 a.m. Así que tenemos mucho programa todavía, así que no se vaya a nuestra sintonía. Nos reencontramos mañana, Juanita. Hasta mañana. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungun